Hola, soy María de la Manducateca. En este vídeo vamos a hacer una explicación de qué cosas o qué ideas tenemos que tener claras antes de hacer una cata de quesos en casa. Una cosa muy habitual que tendemos a pensar es que los quesos ricos y fuertes son los de oveja o los de cabra y que los de vaca son suaves y que no saben a nada. No, para nada. Todos los tipos de leche, o sea una oveja, sea una cabra o sea una vaca, con la leche de todos estos animales nos podemos encontrar quesos que sean muy suaves y quesos que sean muy fuertes. El tipo de leche, el origen de la leche, no nos da ninguna pista en absoluto de cómo de fuerte o no va a ser ese queso. Podemos pensar o podemos entender los quesos como una receta de cocina. Entonces, al final, a partir de una materia prima, de un producto que es la leche, según cómo se trabaje de una forma o de otra, el queso será más fuerte o no e intervendrán un montón de factores, desde el tiempo de curación que tenga, cómo sea esa corteza, dónde se haya madurado ese queso. Entonces, tener en cuenta que todas las leches nos pueden dar como resultado queso suave o queso fuerte. Otra idea que vemos que tenéis casi todos cuando venís a la tienda por comprar queso es que dais por hecho que el queso, cuanta más curación tiene, más rico y más fuerte va a ser. O mejor dicho, pensáis que los quesos que tengan poca curación son quesos suaves. Y no, tampoco, para nada. Sí que es verdad que un queso, cuanto más curación tiene, más fuerte es y más intenso es, pero simplemente si lo comparamos con ese mismo queso cuando tiene menos meses de curación. Por ejemplo, si cogemos un idiazábal de 3 meses y un idiazábal de 10 meses o de un año de curación, sí o sí ese idiazábal más curado va a ser bastante más fuerte que el idiazábal más jovencito. Pero si comparamos ese idiazábal de 12 meses con un queso que se ha elaborado, no sé, en Cataluña, y es una receta completamente distinta, es un tipo de queso distinto, no los podemos comparar en absoluto, porque igual ese queso que está hecho en Cataluña tiene una curación de 2 meses, pero por el tipo de queso que es, puede darle a efectos de potencia y de sabor del queso 1000 vueltas el idiazábal que solo tiene, porque solo no, que tiene 12 meses. Entonces, tener en cuenta siempre que el tiempo de curación que tenga un queso es un dato como cualquier otro, como dónde se ha elaborado, cómo se llama la persona que lo ha hecho, qué tipo de leche es, y simplemente es información que podemos poner en una ficha sobre cada queso, pero hasta que no lo probamos no tenemos ni idea o no podemos adivinar realmente cómo va a ser ese queso, de fuerte, de no fuerte, o cómo nos va a gustar. Vemos también que muchas veces tenéis dudas sobre las cortezas de los quesos. Hay gente que come todas y hay otros muchos que no coméis ninguna y que las dejáis siempre en el plato. Pues ni lo uno ni lo otro. Hay que saber cuándo conviene probar las cortezas de los quesos y cuándo no. ¿Cuándo suele ser una pista o un indicador de que la corteza no es comestible o que no deberíamos, que la deberíamos dejar en el platito? Pues cuando la corteza es muy bonita, muy brillante, muy perfecta, tiene pinta de encerada o plasticosa. En ese caso la corteza no se debe comer, obviamente, y la cortaremos, la eliminaremos y nos comeremos el resto de la pasta del queso. Por el contrario, ¿qué nos podemos encontrar? Con cortezas que son completamente comestibles, que se pueden comer, y otras que no es que se puedan, es que se deben comer, y si no lo coméis os estáis dejando la mitad de la gracia del queso en el plato, ¿vale? Entonces, siempre animaros a probar una corteza cuando, por ejemplo, sea algo así, que es una corteza, no es uniforme, es rugosa, tiene distintos colores. En este caso, este tipo de cortezas son cortezas que tenéis que adivinar y saber que son cortezas normalmente naturales. Esa corteza natural la vais a poder comer, quizá no os guste, quizá sí, pero nuestra recomendación siempre es que la probéis, ¿vale? Esta corteza es natural, esta corteza de aquí también es una corteza natural que también se va a poder comer. Y luego hay otras cortezas que pueden tener a propósito algo añadido que está pensado para que el queso se coma con ella, como puede ser este queso que tiene la corteza cubierta de flores, se puede comer sin ningún problema. O por el contrario, podemos tener cortezas que, aun siendo comestibles y no llevar ningún tipo de tratamiento ni nada que impida realmente que nos la comamos, pues quizá no nos aporta nada. Por ejemplo, cuando los quesos son muy curados,
Las cortezas pues pueden estar secas, pueden ser muy gruesas, muy ásperas, entonces en ese caso esa corteza es natural, sí, va a ser natural, pero no es una corteza que debamos comer, no nos va a aportar nada, o mejor dicho, nos va a restar el sabor rico del queso. Solemos pensar siempre que el mejor acompañamiento, la mejor bebida para una tabla de quesos siempre es un vino tinto, y sí, puede ser así, es un topicazo el que dice que el queso solo va con vino tinto y que es la mejor compañía que podemos tener para una tabla de quesos. Pero no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque con un vino tinto va a haber algún queso que nos va a ir genial, pero puede ser que alguno de los quesos que tengáis en vuestra tabla que no sea tan intenso, que sea más láctico y que sea un poquito más suave de sabor, nos lo carguemos totalmente si lo acompañamos con un vino tinto. Entonces, nuestra recomendación, siempre que venís a la tienda y que os dejáis asesorar, es que, ante la duda, si tenéis varios quesos y solo queréis abrir una botella de vino, lo mejor es un vino blanco. Con un vino blanco es mucho más fácil que más o menos toda la combinación que tengáis en vuestra tabla quede más o menos bien y acertéis con todos. Respecto a los quesos azules, ya sabemos que a muchos os da mucho miedo el queso azul y que dais por hecho que todos los quesos azules son tan intensos y tan fuertes como puede ser un Cabrales. Entonces aquí hay que decir varias cosas. Primero, el Cabrales es un tipo de queso azul, sí, pero hay muchos quesos azules, como decimos nosotros, hay quesos azul clarito y quesos azul oscuro. Entre unos y otros pues hay un rango muy grande. Seguro que hay uno que os gusta, que no es tan fuerte como vosotros esperáis y que os sorprende. Y que hay que tener en cuenta que asociamos también siempre que el queso azul siempre va a ser el último que comamos en nuestra tabla porque el azul es lo más fuerte que hay y todos los demás van a ser más suaves y tienen que ir primero. Tampoco, no tiene por qué. Puede haber un azul que sea no muy fuerte, pero podemos tener otro queso en la tabla que sin ser azul sea bastante más intenso que ese azul en concreto, con lo que a lo mejor el orden no tendría que ser el que en un primer momento podemos pensar de que el azul va al último y que todos los demás van por delante. Puede haber algún cambio y que el azul no sea el último de todos.